bendiga, Dios les guarde siempre, mis amados amigos y hermanos en Cristo. Muy feliz de estar aquí nuevamente para transmitirte este mensaje de bendición de lo que creo, considero Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Esta es una nueva temporada que estamos atravesando para el 2025 en este programa que ahora tiene nombre llamado Las Buenas Nuevas. Estamos saliendo ahora por YouTube también. Estamos completamente agradecidos con Dios por su misericordia, por su gracia, por sus puertas que van a estar siendo abiertas para este nuevo propósito. Si te acabas de conectar, Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz día, noche, tarde, cualquiera que sea el uso horario con que estés viendo. Bendiciones. Ahora sí, a lo que nos compete en la mañana de hoy, vamos a estar predicando este nuevo tema. Dos psicólogos de la Universidad de Princeton, una universidad cristiana, hicieron un experimento, ¿no? Le dijeron a los estudiantes o a unos estudiantes que querían ser pastores, unos querían ser evangelistas, algunas mujeres se habían alistado como misioneras. Y cuando le preguntaron que por qué querían hacer ese trabajo, ellos llegaron a un común denominador de que todos querían ayudar a la gente, de que querían hacer algo por la gente. Entonces ellos, dijeron, está bien, vamos a ver, para ver si pueden aprobarlos para lo que ustedes piden, queremos que hagan un sermón sobre el buen samaritano. Un sermón, no tiene que ser muy largo, 10, 15 minutos para que lo vayan a exponer. Y entonces decían que se ponían nerviosos y se ponían obviamente a escribir el mensaje, ¿no? Pero lo curioso es que el experimento era en que entre la oficina y el lugar donde iban a exponer el mensaje había un espacio que tenían que, de salir de la oficina hasta el lugar donde iban a exponer el mensaje. Pusieron a un actor disfrazado, le habían pintado, maquillado los moretones y le ponían ropa andrajosa, rota. Decían, y se habían puesto y decía que lo habían acabado de asaltar. Y los estudiantes, el 99%, levantó el pie y siguió de largo, excusándose diciendo, disculpen, es que tengo que ir a predicar. Ahora, ¿de qué iban a predicar? Sobre el buen samaritano. Y eso me trajo a la mente de que a veces nosotros, por estar mucho tiempo en el servicio a Dios, no nos ocupamos en la dificultad de otra persona. Según el relato del buen samaritano, como Jesús lo contó, el levítico y el fariseo, el levita y el fariseo, estaban tan ocupados amando a Dios que no tenían tiempo para amar al prójimo. Y esto es lo que a mí a veces me asusta, ¿no? de las iglesias, porque nosotros somos fundamentales para el milagro de alguien, pero a veces cuando nosotros no vemos lo que está en nuestros ojos a simple vista, es cuando Dios no puede hacer fluir lo que quiere hacer a través de nuestro, ¿no? Eso lo llaman los médicos, los científicos, los psicólogos, lo llaman ceguera por falta de atención. Y yo a veces pienso si nosotros no tenemos ceguera por falta de atención espiritual. Porque los milagros de Jesús no eran, digamos, planeados, porque los milagros de Jesús ocurrían durante el camino, cuando Jesús iba, cuando Jesús caminaba. Se le presentaban los milagros para hacerlos, ¿no? Entonces nosotros a veces, cuando las cosas que Dios quiere hacer a través nuestro, no va a ser en
en una planificación, va a ser durante el ministerio. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nosotros, es cuando todas estas cosas fundamentales se vienen abajo. Hay dos hombres en la Biblia que perdieron la conciencia de lo que tenían. Jueces 16:20 dice: pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. O sea, cualquiera que no conozca la historia de Sansón sabe que Jehová estaba con Sansón, pero en algún momento se apartó, ¿no? En un momento, los que no conocen la historia, él pensaba que la unción nunca se le iba a ir de él, hasta que un momento Dalila lo timó y Jehová se apartó de él, ¿no? Y Éxodo 34:29 dice: y no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. O sea, uno estaba inconsciente de que Dios se había apartado de él y otro estaba inconsciente de que la piel de su rostro resplandecía, de que Dios ahora estaba con él. Entonces yo digo, la vida está llena de actos inconscientes, ¿no? O sea, en momentos que no sabemos lo que está en nosotros, lo que tenemos o lo que perdemos, hablando espiritualmente. Porque a veces nosotros tenemos callos espirituales y es aquí un gran peligro, ¿no? Cuando nosotros tenemos callos espirituales, vemos el congregarnos normal, vemos el adorar a Dios normal, vemos como si fueran común. Y yo siempre digo que las cosas sagradas hay que seguir siendo sagradas, de que adorar a Dios siga siendo sagrado, de que escuchar este mensaje siga siendo sagrado. Hay personas que cuando llegó la pandemia, me acuerdo en el 2020, decían, ay, extraño congregarme, pero yo veía que eran los mismos que cuando no había pandemia, porque jugaba una final del mundial, dejaban de ir a la iglesia, porque perdieron la noción, la importancia de congregarse. Entonces, esos son los callos espirituales que hablo. Primera de Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas, doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros que tienen la conciencia encallecida. O sea que la palabra callos aparece en ciertas versiones de las Escrituras. Pero también me asombra los que tienen ya callos al temor a Dios, de que ya usan a veces el nombre de Dios en vano, los que dicen a la ligera, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios te dice así, profetizan. Tienen tan encallecida el espíritu, las cosas del ministerio, que ya dicen las cosas como lo más normal posible. Primera de Samuel, me acuerdo, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, ¿no? O sea, a Saúl le pasó lo mismo que a Sansón. O Jehová estaba con él y en un momento se apartó. Ahora, cuando dice un espíritu malo de parte de Jehová, no es que Jehová tiene un espíritu malo, sino que con permiso de Dios un espíritu lo atormentaba a Saúl. Ustedes saben que no hay, en el espíritu no hay que tú, o sea, en el espíritu uno tiene que estar lleno de algo. No hay vacíos espirituales. O uno está lleno de Dios, o uno está lleno de otra cosa. Por eso a los tibios Dios los vomitará de su boca. La Biblia dice que los demonios andan continuamente buscando vacíos donde meterse. Y esto es lo que le pasa a Saúl. En el momento de que Dios se aparta de él, ese vacío espiritual lo apoderaban los espíritus malos. ¿Y qué pasó? Le empezó la envidia, porque la gente empezó a decir: Saúl mató a 1000, pero David ha matado a 10.000. Y empezó una envidia de Saúl a David, tanto que hasta lo quería matar, a su propio yerno. Porque el espíritu, la visión espiritual se le había ido a Saúl. Saúl estaba posicionado alto porque era el rey, pero David estaba más alto que él porque tenía la unción. Y Saúl sabía
de que ya la unción de Dios no estaba sobre él. Cuando Goliat fue a desafiar al ejército de Israel, le correspondía a quién dar la cara, a Saúl, pero no estaba en posición de combatir en ese momento, porque sabía que ya el Espíritu de Dios no estaba con él. No quiero predicar sobre esto porque es un ejemplo, quiero hablar sobre los milagros que necesitamos en esta temporada. La iglesia tiene que ser parte del milagro, porque nosotros somos fundamentales para el milagro del prójimo, de las otras personas. Yo siempre digo que provocar la paz, señoras y señores, no es lo mismo que mantener la paz. Cuando uno confronta a las personas, es que se puede generar la paz. Un padre que nunca confronta a su hijo de sus malos pasos, de sus malas decisiones, de sus malas cosas, puede traer en un futuro a una persona que no es de bien. Para que tengan un hijo de paz, tienen que confrontarlo a veces, cuando llega la adolescencia, cuando no hace caso, ¿no? Y lo mismo en el ministerio, en la iglesia. Yo siempre digo que si yo no estoy yendo, o sea, si yo no estoy chocando cada rato con los fariseos, es porque probablemente me convertí en un fariseo. Yo siempre veo, a ver, que si noto que no me han criticado mucho en los últimos tiempos, en los últimos días, yo digo, algo tengo que estar haciendo mal, ¿no? Porque Jesús no evitaba el conflicto. De hecho, a veces lo causaba. Por ejemplo, yo veo que Jesús, él pudo haber sanado cualquier día de la semana, pero yo veo que a menudo escogía el sábado. ¿Qué día es hoy? Sábado. A sanar gente. Porque yo me imagino que Jesús decía, ¿por qué no matar 2 pájaros con una sola piedra? O sea, hago el milagro mientras me meto en la delgada piel de los fariseos. Entonces, hay a veces que uno tiene que, para hacer la paz, hay que a veces no evitar el conflicto, ¿no? Salomón dijo, las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón eran lo que los pastores usaban para pegarles a las ovejas cuando querían descarriarse y eso. Entonces, cuando yo reflexiono sobre mi vida, yo veo las personas que a veces me aguijonearon, que me siguen aguijoneando a veces, porque uno está en proceso de cada día parecerse más a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, yo siempre paso el aguijoneo por el tamiz del amor. Esto no es una licencia para que, bueno, voy a decir lo que me dé la gana. Tienes que usar las palabras correctas en el momento correcto, con el espíritu correcto. Entonces, yo siempre veo las personas que me aguijonearon, lo paso por el tamiz del amor para ver su exhortación, aunque sea exhortación, está envuelto con un amor tan grande que hace que llegue de una manera correcta el mensaje que quiere dar. Entonces, hay que tener un corazón tierno, pero con una piel dura, con una piel de rinoceronte, ¿no? Para que muchas cosas de esas cosas malas que nos dicen a veces no lleguen al corazón, o piel de foca para que nos resbale lo que nos dicen. O sea, yo mismo veo, esta persona me está exhortando, me está diciendo esto, pero me lo está diciendo por bien, me lo está diciendo por mal, me lo está diciendo por hacerme molestar, ¿no? Y a veces uno tiene que tener ese corazón duro por fuera para que no te hieran, pero tienes que tenerlo tierno por dentro para demostrar el amor. ¿Me explico? Entonces, Proverbios 19:11 dice, su gloria es pasar por alto la ofensa.
Por eso es que uno tiene que ser duro de ofender. Duro de ofender. Que no cualquier cosa te saque de tus cabales. Hoy en día los niños pueden demandar a los padres. Los docentes han perdido autoridad. Porque estamos criando ahora a una generación de cristal que todo les ofende, que todo no quieren esforzarse por sí mismos, quieren que todo les caiga de encima, del cielo, perdón. Y entonces, yo me pregunto tres cosas en mi vida. ¿Hace cuánto que no fui criticado? Y me pongo a pensar, como dije ahorita, ¿hace cuánto que no he sido criticado? ¿Hace cuánto de que a lo mejor me he convertido en un fariseo? Después me pregunto, a ver, ¿me estoy ofendiendo fácilmente? O sea, ya tengo esa dureza espiritual de que puedo aguantar las tormentas o simplemente me estoy ofendiendo por cualquier cosa, por cualquier tontería. Y lo tercero que me pregunto es, ¿estoy lavándome las manos o estoy lavando pies? Porque no era obligación de Jesús lavar los pies a los discípulos. Ese trabajo era para el escalafón más bajo. Y Jesús lo hizo. Pilato, en cambio, se lavó las manos. Entonces, yo digo, yo me lavo las manos para librarme de la responsabilidad que me toca a mí. Porque nosotros no podemos estar en silencio. O sea, nosotros tenemos siempre, que hablar, que salir, que hacer. Ensuciarnos las manos con las almas de las personas. Somos fundamentales para el milagro de las personas. Les voy a hablar ahora cuando Jesús multiplicó la comida. Tranquilos que no voy a hablar de dinero. Tranquilos, no, porque hay personas que piensan, no, va a hablar de la multiplicación. Pero cuando Jesús estaba dando un sermón, no quería mandar a la gente en ayuno. Entonces le preguntó a Felipe dónde podría conseguir comida. Y Felipe le dijo, bueno, ni con el salario de 2 años podemos darle de comer a toda esta gente. Habían 5,000 personas, 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar mujeres ni niños. Entonces, yo me imagino que mientras 5,000 hombres, mujeres y niños, pueden haber habido fácil 20,000 personas. Entonces, Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Bueno, Señor, no tenemos nada más que este muchachito con 5 panes y 2 peces. Y ahí es que Jesús hace la multiplicación de alimentar a ese gentío. Ahora, tuvo que haber habido alguien que diera ese primer paso de fe para que Jesús hiciera el milagro. Tuvo que haber habido alguien fundamental, estratégico, para el milagro que Jesús quería hacer. Porque en la matemática del mundo, 5 más 2 son 7. Pero en la matemática de Dios, 5 más 2 no es 7. 5 panes más 2 peces vendría siendo 20,000 comidas para 20,000 gente con 12 cestas de sobra para el perro, para el perico, que se lo lleven a su casa. Esas son las matemáticas del Señor. Pero ¿a quién le dio el niño los 5 panes y los 2 peces? A Jesús. Ah, ese es el tema. ¿En qué mano están los peces? ¿En qué mano están los panes? El corazón de Dios está en las almas de las personas. Lo he dicho bastantes veces.
Yo no soy alguien que cree en el Evangelio de la prosperidad. No creo en el Evangelio de la prosperidad porque no creo en el Evangelio de la sanidad. El Evangelio en su forma más pura es lo mejor. Yo solamente tengo una palabra, una enseñanza para la multiplicación. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, porque con la misma vara con la que medís, os volverán a medir. Esa es la ley de la medida. Si uno da, eso automáticamente se te devuelve. No hay que orar por eso. ¿Se acuerdan? No hay que orar por todo. Entonces, la oración del Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ahora, yo digo que el maná, cuando Dios empezó a mandar maná del cielo, Dios le dijo una curiosa orden, le dijo que no tenía que guardar maná para el siguiente día. Yo digo, pero ¿qué tiene de malo? O sea, guardar un poco de maná para mañana. Porque si fuera así, entonces ya no estaríamos dependiendo del Señor. Aunque fuese así, dice la palabra, nuevas son las misericordias cada cuánto allá en casa, cada cuánto son las misericordias, cada mañana. Entonces la búsqueda de Dios es todos los días. Su providencia es todos los días. Entonces Jesús dio gracias antes del milagro. Dice la palabra que cuando Él tomó los 5 panes y los 2 peces, lo alzó a Dios y dio gracias por eso. Y luego fue la multiplicación. Entonces, nosotros tenemos a veces que recordar nuestros testimonios para que nos sigan alentando. Ver testimonios de otras personas del poder de Dios. Recordar lo que Dios puede hacer con 5 panes y 2 peces. La cuestión es en qué mano están. Porque si ese niño se hubiese quedado con sus 5 panes y 2 pececitos, hubieran sido 5 panes y 2 pececitos. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestras cosas en manos de Dios. Tal vez Dios te está pidiendo que te cases y no te dan las cuentas. Te está pidiendo que pongas un negocio, que emprendas un ministerio, que hagas algo y no te dan las cuentas. Yo he pasado por eso tantas veces, cosas que a veces yo quiero hacer o que siento que Dios me manda a hacer y no me han dado las cuentas. La lógica grita que no, la fe susurra que sí. La lógica grita, la fe susurra. Recuerda que Jesús no dio gracia después del milagro, sino antes que pasara. Y lo mismo pasó en Jericó. Josué 6:1 dice: las puertas de Jericó estaban aseguradas por miedo a los israelitas. Nadie podía salir ni entrar. Pero Dios le dijo a Josué: yo he entregado, por favor repite esto, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Captaste el tiempo verbal? Dios no habló en futuro. Dios habló como que ya pasó. No dice te entregaré, no dijo si oras, si haces. No, ya estaba ganada. Tenía que caminar alrededor. La oración consiste en pedirle a Dios que haga algo tiempo futuro. La alabanza consiste en en creer que Dios ya lo hizo tiempo pasado, ya está. Por eso digo que el 2025 va a ser un año de cosecha. Entonces, dice la palabra que porque dice la palabra que los israelitas empezaron a llorar porque ya no querían maná, querían carne. Empezaron a traerse los sentimientos de cuando comían carne en Egipto.
Entonces Dios le dijo a Moisés, la gente va a comer hasta saciarse carne. Y Moisés, vuelve otra vez con los cálculos matemáticos humanos. Pero ¿cómo? Para tanta gente, todo este ejército. Entonces Dios le hace la pregunta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Hay una versión que dice, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Acaso el poder de Dios, del Señor, es limitado? De las 10 plagas, de los 10 milagros de Egipto, ninguna fueron atribuidas al brazo de Dios. Éxodo 8:19 dice, el dedo de Dios es este. Si un dedo puede lograr 10 plagas o 10 milagros, ¿qué puede lograr el brazo de Dios? Este es el alto octanaje que debería ser el combustible de tu fe. Dios es más grande que tu sueño secreto, que tu pecado secreto. Y Moisés se jugó la credibilidad. Moisés le dijo al pueblo, el cielo está nublado con posibilidad de codornices. Porque eso era lo que iban a comer. Debió ser el mensaje más aterrador. Yo he visto en iglesias predicar mensajes aterradores. Pero uno empieza a volar en cálculos matemáticos más elevados, cálculos de Dios. Y Números 11:31, ya que estamos hablando de multiplicaciones, de cosas locas, dice que se desató un viento que trajo codornices del mar y la dejó caer sobre el campamento. Cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino, y a 1 metro de la superficie del suelo. Y el pueblo recogió codornices todo el día, toda la noche. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Y después la distribuyeron por todo el campamento. Se habían detenido en el desierto del Parán. Y las codornices no viven en el desierto, viven junto al agua y no vuelan en larga distancia. Tuvo que haber venido un viento. Y yo sé que hay un viento de otra parte. Un viento que va a traer tu milagro. Si no, estas codornices no volaban nunca tierra adentro. Entonces, empezaron a caer porque ¿cómo es que las pudieron comer? Dicen ustedes, ¿por qué se dejaron caer? Y no hablamos de patos aterrizando elegantemente sobre el mar. Estas son como bolas de granizo. Y caían, y morían. Un día de camino. Un día de camino significa 25 kilómetros en todas las direcciones. Si lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi, todavía me acuerdo del colegio, estamos hablando de 2000 kilómetros cuadrados, exactamente igual a la Ciudad de México. Codornices, lo mismo que ocupa la Ciudad de México. Y aparte estaban apiladas, formando 1 metro de altura. El texto original dice que cada israelita no recogió menos de 10 homers. 10 homers multiplicado por 600.000 hombres da un mínimo de 6 millones de homers. Un homer era una medida de grano seco que equivale a 200 litros. Quiere decir que llovieron 105 millones de codornices. 105 millones de codornices. Por si alguien no creía que Dios bendice o multiplica en proporciones dramáticas. Tu cielo está nublado con posibilidad de codornices, mi hermano. Hace unos años, durante una noche, yo tuve un sueño donde me veía predicando en una campaña y llegaban gente, llegaba mucha gente. Y un día, cuando empecé a predicar, me escribió un familiar por WhatsApp, audio. Me dice, escúchame, Ángelo, ¿tú quieres una doble porción del Espíritu? ¿Quieres que una doble porción del Espíritu caiga sobre ti? Yo no sabía si ni siquiera si estaba en la Biblia, pero me la estaban ofreciendo y yo la quería recibir.
Yo dije, si me lo ofrecen, ¿cómo voy a decir no? No, no creo. Total, dije, ¿qué puedo perder? Y me acuerdo que me empieza a orar y me dice, Señor, que conozca la multiplicación y donde Él se pare siempre haya un gentío. No me olvido más. Dijo, ya sea en la radio, ya sea en la televisión, ya sea en las redes sociales, donde sea que tú lo pongas, que haya gente siempre escuchando lo que tú vas a poner en su boca. Y yo susurré, me gustaría, Señor, predicar tu palabra, pero era algo que algún día a lo mejor iba a pasar. No tenía ni canal de YouTube ni nada como ahorita. Pero Dios puede hacer que nuestros sueños más desenfrenados, los más locos, parezcan infantiles. Él siempre cede nuestros sueños. Y Dios ha enviado varias personas, codornices, a mi campamento. Empecé a predicar, empecé a cantar, muchos cercanos conocen la historia. Y ahorita estoy en ese proceso de que la gente al verme me reconoce. Y algunos dicen, ¿y este muchachito de dónde salió? ¿Qué sé yo? Yo le creía al Señor. Yo creí que yo era fundamental para el milagro. Yo tenía una viandita y se la di al Señor. Estoy seguro que no soy el más capacitado, ni lo fui. Estoy seguro que no tengo la dialéctica, la teología, ni la oratoria de otros. Justamente porque no tenía nada, lo poquito que tenía se lo entregué en las manos de Jesús. Hay personas que dicen, ok, me encanta lo que Dios me está diciendo, pero ya yo no tengo más para dar, lo perdí todo. Mi mamá solía decir, hijo, lo hecho está. Y es verdad, la flecha en el tiempo apunta en una sola dirección. Hay cosas en la vida que son irreversibles. No puedes hacer crecer cabello que te acabas de cortar, de borrar documentos. ¿Se te borró alguna vez lo que habías escrito todo un día en el teléfono o en la computadora porque te olvidaste de guardarlo? No puedes volver atrás en el semáforo rojo que te pasaste. Son lecciones que uno aprende por las malas. Un día cuando era chiquito, un primo se me ofreció a cortarme el cabello, adolescente, casi no regreso a la escuela nunca más. Ese día descubrí que habían cosas que eran irreversibles. Y están los efectos irreversibles que te dejan un efecto colateral para siempre, ¿no? En mi caso, como cuando un día por rebeldía me fui de la iglesia donde yo estaba, y recuerdo que volví arrepentido, con la mirada baja, y le dije al pastor que cuándo iba a volver a adorar, y me dijo nunca, a menos que empieces a servir, al menos que te empieces a ganar poquito a poco ese puesto de nuevo. Y yo, por cosas de inmadurez en esa época, no hice ni una cosa ni la otra. Pasaron años. Y vaya que afectó mi testimonio hasta el día de hoy. La ley de la entropía dice que si no hay una intervención alguna, todo lo que hay en el universo avanza hacia la putrefacción. Se oxidan los carros, se pudre la comida y por supuesto los seres humanos envejecen y mueren. La única manera de prevenir la ley de entropía es la introducción de una fuente de poder, de energía que la contrarreste. Por ejemplo, la nevera la enchufas y el frío impide que se pudra la comida. Si desenchufas, se produce un olor horrible. La ley de la entropía no solo gobierna el universo físico, gobierna en plano espiritual desde el huerto del Edén. La desobediencia introdujo el proceso de deterioro que trae la muerte física, la muerte espiritual. Por eso cuando la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde tu aguijón? Significa que la muerte es algo que podemos esperar porque no es el final. Nuestra vida, segunda vida, empieza cuando aceptamos a Cristo y Él nos llama a salir de la tumba del pecado. Y nuestra segunda vida, empieza
a 2 metros de profundidad, pero también es la rampa de salida a la eternidad. Por eso yo creo que te grabes esto, que yo he predicado un sinfín de veces. Nunca pongas una coma donde Dios pone un punto. Y nunca pongas un punto final donde Dios está poniendo una coma. Esta enfermedad no terminará en muerte para ti. La fe pone una coma, incluso al final de la sentencia de muerte. Pregúntale a las hermanas de Lázaro, o a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús y se encontraron con un ángel. Cuando parece que tu sueño murió y ya está sepultado, no le pongas un punto final. Por definición, el sueño es el designio que Dios tiene y va más allá de tu capacidad, más allá de tus recursos. Pero así es como Dios obtiene la gloria. Si tu sueño crees que has sepultado, tal vez Dios te tenga justo donde te quería tener. Casi todos los sueños que yo tuve han pasado por la muerte y la resurrección. Es como la prueba final. Lo que no es de Dios sigue muerto, y lo que es de Dios resucita. A veces Dios dice, todavía no. Es el pedido correcto, pero mi momento no ha llegado. Tu momento no ha llegado. Los milagros suceden cuando estamos listos, no antes. Porque a veces Dios, en su gracia, está permitiendo que maduremos para que tengamos capacidad de mayordomía. En el caminar cristiano he aprendido a ver dos tipos de fe. La primera es la fe preventiva, cuando oramos, cuando cubrimos a nuestros hijos con un cerco de protección. La segunda es la fe de resurrección. Es una fe que se niega a poner un punto final a las desilusiones. La iglesia tiene que resucitar. La iglesia tiene que levantarse con más poder. Y eso van para aquellos que están esperando, que tienen un negocio en quiebra. Cuando no se sanan, no pongas un punto final. Sigue creyendo. La mayoría de nosotros acaba con un sueño sepultado a 2 metros de profundidad a causa de un fracaso. Mi sueño de ser líder de adoración en el ministerio Caleb hace unos años se convirtió en pesadilla. Yo llegué, me hice cargo de la adoración y entonces me fui. El muchacho se fue. El gran adorador, Ángelo Paz, se perdió. La buena noticia es que cuando murió ese sueño, murió parte de mi ego. Hay pocas cosas que matan el orgullo tan rápido como el fracaso. Sacaron notas por ahí diciendo por qué se fue Ángelo, será por esta, será porque encima había fracasado y le hacían culpable a otras personas que no tenían nada que ver, porque yo era el inmaduro, el que no sabía llevar las cosas. Dios no quiere matar el sueño que Él te ha dado, pero quiere crucificar todo aquello que puede impedir que Él se lleve la gloria cuando finalmente lo logres. ¿Qué es lo que tiene que morir para resucitar? Para que Dios pueda revelar su poder, para que Dios pueda llevarse la gloria. Y como dije al inicio, mi hermano, vas a tener que arriesgar tu reputación. Vas a tener que ofender fariseos. Eso es parte del combo de ser fundamentales. Cuando Jesús hizo correr la piedra del sepulcro de Lázaro, creyó antes del milagro. ¿Quién es tan audaz para exigir que la tumba devuelva a sus muertos? Nosotros no apreciamos el riesgo que corrió Jesús, porque los milagros antes de este establecieron la credibilidad de Jesús. Pero como sucede con el fútbol, con los boxeadores, el éxito solo dura lo que dura tu último partido. Si Lázaro no salía de la tumba, la reputación de Jesús quedaba hecha pedazos. ¿Y saben por qué la mayoría no experimentamos milagros? Porque si corriésemos más riesgos podríamos ver milagros. Ese es el secreto para ser fundamentales. Hay que arriesgar la reputación y a veces hay que jugarse la credibilidad. Si no pides el milagro, nunca sabrás qué podría haber hecho Dios. Voy a terminar con esto, de verdad. Alguien le dijo, nunca le creas a un predicador cuando dice voy a terminar, pero esto sí, para terminar. Una vez me preguntaron, mira, ¿tú crees que Jesús era un gran pensador? Un hombre de una religión. Jesús era un gran pensador o era el Hijo de Dios. ¿No es un poco raro pensar que Jesús era el Hijo de Dios? Yo dije, no me parece raro. Aunque la respuesta secular es decir que Jesús estaba en la lista de profetas como Elías,
Mahoma, Buda, Confucio. Yo no puedo terminar ahí. Cristo no me deja terminar ahí. Cristo está diciendo, no me digas que soy un maestro, no me llames maestro. Yo no estoy diciendo que soy un profeta, no me llames profeta. Estoy diciendo que soy el Mesías, que soy Dios. Entonces yo le dije, bueno, lo que te queda creer es que Jesús era quien dijo ser o que era un mentiroso. No hay término medio. Tienes que decidir en tu vida. O Jesús es el Señor de todo o es el Señor de nada. Esas únicas dos opciones determinarán tu destino eterno. Porque los milagros suceden única vez cuando estamos al otro lado del miedo. Quiero orar por ti. Quiero orar por los milagros que necesitamos en esta temporada. Antes quiero presentarte que recibas a Cristo en tu corazón. Él me dijo que te dé un beso, que te dé un abrazo, que no estás solo. Y que le entregues tu vianda y Él la va a multiplicar. Quiero orar por todos los que están por primera vez. Dile, Señor Jesús, te recibo como mi suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero nacer de nuevo hoy. Perdona mis pecados. Amén. Ya está. Es todo lo que tenías que hacer. Ya estás del otro lado del miedo. Del otro lado del miedo. Ahora, en los últimos minutos, quiero orar por ti. Quiero orar por la iglesia en general. Cuna de escuadrones, ejército, que están viendo cada vez estos mensajes, que son parte de este nuevo programa de las buenas nuevas. Para los que dicen, nos estás predicando, por el momento eres nuestro samaritano, nos está dando fuerza de fe, de aliento. Bendigo esos oídos finitos que saben escuchar lo que tienen que oír. Porque a veces algunos escuchan lo que predico y otros hasta leen entre líneas lo que predico y también me fascina. Bendigo esos finitos que saben escuchar lo que tienen que oír. Pero voy a orar ahora para que Dios haga milagros, para que Dios resucite lo que estaba muerto, para que Dios pueda abrir las puertas. El Señor me ha mostrado en estos tiempos que hay personas que han estado totalmente tristes por problemas económicos, por problemas de falta de empleo, y no hay momentos que en la familia haya más aflicción que los momentos donde están rotas las economías. Yo oro las economías, bendigo ahora los hogares de Venezuela, pero no estoy orando solo por dinero. Oro para los que se quebraron en el espíritu, oro para los que han perdido la fe, para las personas que tienen proyectos en las iglesias. Yo creo más que nunca que Dios va a levantar nuevos profetas, va a levantar evangelistas, va a levantar nuevas iglesias diferentes en esta región, en esta nación de Venezuela. Yo creo más que nunca, Padre, que Dios va a levantar, va a llamar y va a crear la legitimidad del llamado. Los que tienen llamados en el Espíritu, los que tengan la unción del Espíritu, oren como Dios les da. Los que no tengan el bautismo del Espíritu, abran la boca, que de algo Dios la va a llenar. Yo declaro, Señor, que todo intento contra la iglesia, contra los hijos de Dios, no prospere. Declaro, Señor, que las cosas que están pasando en los altos gobiernos, que todo intento malo de faraones, de César, que los Nabucodonosor reconocerán, así como reconocieron de José, reconocieron de Daniel y reconocieron de Moisés, dirán, no hay Dios como el Dios de ellos. Y los gobiernos dirán, la iglesia tiene la respuesta. La iglesia está lo esencial. Somos fundamentales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Como digo cada mensaje, el que tenga oídos que oiga. Si alguno se acaba de conectar tarde a predicar las buenas nuevas, yo soy un predicador que el Señor me ha puesto para predicarles a gente de todo tipo. Y cualquier persona que necesite oración, no dude en llamar.
Dios me ha puesto a amar a todo tipo de personas. Y ese todo tipo de personas se vienen los católicos, testigos de Jehová, adventistas, los que duden de su identidad sexual, los homosexuales, las lesbianas, las prostitutas. Por lo tanto, considerad dicho esto, yo no estoy en posiciones para juzgar a lo que Dios ama y a quién no, o a quién va a ir al cielo y quién no. Yo soy un predicador que te predica del alma. En el nombre de Jesús, te bendigo. Estamos conectados, nos vemos en la semana en las redes, diciéndote lo que vamos a hacer, sacando más canciones, alabando a Dios, mensajes. Y bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima vez en esta tu cita de las buenas nuevas. Chao, Dios te bendiga.